a todas y a todos por su asistencia a este análisis virtual del boletín número 32 de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Como mencionábamos hace un momento, el tema del boletín de esta semana, este boletín que cada semana publica la RENACE del Instituto Nacional de Formación Política para elevar la discusión y el diálogo dentro de nuestra militancia, tendrá por tema la votación en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica. Como les decía, un tema de suma importancia, trascendente para la vida de nuestro movimiento y sobre todo para la vida de nuestra nación. Voy a permitirme leer a continuación el boletín para que quienes nos escuchen estén al tanto de lo que está en este momento sobre la mesa de debate a nivel nacional. Como saben, acabamos de tener esta discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, el domingo pasado, donde pues no pasa, ¿no?, la reforma eléctrica presentada por el presidente, pero que habremos de discutirle el trasfondo de lo que aconteció. Entonces, me voy a permitir leerles el boletín para que inmediatamente comencemos con la discusión y análisis del mismo. Boletín número 32, publicado 18 de abril del 2022. Tema: la votación en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica. El domingo 17 de abril se votó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno de la 4T. Asistieron 499 diputados, 275 votaron a favor de la reforma, 223 en contra y hubieron 0 abstenciones. No se logró la mayoría calificada, pues hicieron falta 57 votos para alcanzar 332, que son las 3/4 partes necesarias para lograr el cambio constitucional. 2 diputados del Verde se pasaron a la oposición y una diputada de Morena no emitió su voto. Se trató de un debate largo. Hubo 33 oradores y momentos de rispidez. Afuera de San Lázaro hubo una concentración de militantes que estaban en favor de la reforma. Sobre la votación en el Congreso, AMLO dijo: se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender lo público, se convirtieron en defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Estos diputados respaldaron a saqueadores. El escenario de no aprobación de la reforma ya estaba contemplado por el presidente, quien dijo: estamos blindados contra la traición. AMLO presentó una iniciativa de reforma a la ley minera para nacionalizar el litio. No se entregarán concesiones a privados para extraer este material. Se formará una empresa estatal para la explotación de litio. La electricidad está blindada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Con esta ley se generan modificaciones en los mecanismos de despacho para priorizar a las hidroeléctricas sobre las termoeléctricas como principal fuente de energía. Así se logrará garantizar la continuidad del servicio de la luz, priorizando las energías limpias y renovables sobre las fósiles. También se elimina la obligatoriedad de CFE de adquirir energía por medio de subastas a empresas privadas. Remata el boletín: sí al fortalecimiento de la industria eléctrica nacional, sí a la nacionalización del litio. Muy bien, este es el boletín que fue publicado el 18 de abril por el equipo de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Esta propuesta que renace, que el Instituto Nacional de Formación Política realiza para elevar el debate público a nivel nacional con las y los integrantes de los círculos de estudio. Y voy a aprovechar aquí la ocasión para darle la bienvenida y también las gracias de que nos acompañen la compañera Dalia Gutiérrez y la compañera Ana Gutiérrez. Me voy a permitir muy rápidamente, antes de darle el uso de la voz, denme unos segunditos para que pueda leer su síntesis
su reseña, su semblanza, para que les conozcan quienes nos escuchan a través de la página de Facebook y de las demás redes sociales de la RENACE, a quienes, insisto nuevamente, le damos las gracias por su atención. Contamos con Ana Margarita Gutiérrez Garza aquí en esta sesión. Ella realizó la maestría en Economía y Sociología en la Universidad de París, Sorbonne, Francia. Es licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es pasante en Ingeniería Petrolera. Ha impartido clases de Economía, Historia de México Moderno y dado clases en el Diplomado de Estudios de la Juventud. Dentro de sus líneas de investigación destaca política energética en México, la dominación masculina desde la perspectiva de la sociología francesa, economía del desarrollo desde la perspectiva poskeynesiana, historia del petróleo y luchas de clases. Perteneció a Morena Internacional y fue consejera estatal de Morena cuando éramos a un movimiento. Además de ex huelguista en la UNAM y una brillante carrera ad hoc al tema que hoy estamos debatiendo, que estaremos debatiendo en unos segundos más. También nos acompaña Dalia Gutiérrez García, es originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, es licenciada en optometría, egresada del Instituto Politécnico Nacional, militante y fundadora de Morena, activista de izquierda y feminista, colaboradora de la AC Despertarte, integrante de Unidad Patriótica y Educadores Mexicanos en Morena, colaboradora del Círculo de Estudio Primo Tapia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, encargada y facilitadora de las círculas de estudio Gertrudis Bocanegra y además coordinadora regional Bajío del Frente Amplio de Círculos de Estudio, que es parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Dalia, Ana, muchísimas gracias por asistir a este análisis, un tema fundamental para lo que es la cuarta transformación, lo que implica, ¿no? Inclusive este movimiento de regeneración nacional que busca precisamente eso, regenerar la vida pública y con una propuesta muy clara, sobre todo en este sentido del sector energético. La regeneración de nuestro país implica desde el sector energético el rescate de nuestra Comisión Federal de Electricidad. Dalia, Ana, le cedo el uso de la voz. Si gustas, empezamos con Dalia. ¿Qué opinión te trae todo este tema de la discusión de la reforma eléctrica? Yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees que sea la trascendencia de toda esta discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma eléctrica? Dalia, tienes el uso de la voz. Bueno, muchas gracias, primero que nada, pues por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí. Pues yo comenzaré diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va marcando la agenda, ¿no? Como siempre, normalmente. Y pues él sabía de que era muy probable que esta situación pues de la reforma eléctrica no se aprobara, pues ya conociendo los antecedentes de los diputados, ¿no? Que pues han estado realmente a favor de, pues, de las empresas extranjeras, ¿no? Que no han visto realmente el beneficio de nuestro país, del pueblo, y por ende, pues él se adelantó a lo que ya se veía venir, ¿no? Que era probable que pues simplemente no lograra la votación que era necesaria, que pasara, que desgraciadamente como parte de los compañeros del legislativo, tanto de Morena, Verde, PT, desgraciadamente quedaron a deber en cuanto a que algunos de ellos faltaron a estar presentes. Desgraciadamente esto deja muy mal a estos compañeros, deja mucho que pensar. Creo que por ahí es donde debemos de comenzar a ver qué personas van a estar al frente en nuestro partido para que al momento de pasar este tipo de propuestas, de leyes, pues de verdad se plieguen, ¿no? Al proyecto que encabeza en este momento pues nuestro presidente, pero el proyecto de como país. Entonces creo que es importante que las personas que vayan a estar pues tengan esta misma visión, ¿no? De un proyecto pues para bien del pueblo, un proyecto en el que el compañero presidente ha encabezado pues desde hace mucho tiempo
en el que ve siempre, ¿no? Porque tengamos pues soberanía, ¿no? Tengamos nuestro propio beneficio constantemente. Eso es lo que yo comenzaría poniendo mucha atención, que los compañeros, aun cuando sabíamos que faltaban, que se necesitaba convencer a los de la otra bancada, unos de los compañeros también se pasó a la oposición, desgraciadamente, y no bastaba, no era suficiente para alcanzar lo que era necesario. Se pudo convencer a cierto grado de compañeros, 10 aproximadamente, de los 57 que eran necesarios, y pues eso quedó pues mucho a deber, ¿no? Y por ende que el compañero sabía que era probable que no se aprobara, desde unos días antes él ya había estado pensando en que era necesario mandar esta ley por medio de la iniciativa minera, ¿no? Que es a lo que ayer se aprobó, para que pudiera quedar asentado que vamos a tener soberanía sobre lo que es la importancia, ¿no?, en nuestro país en este momento de ahora en adelante, ¿no? Entonces, junto con la ley que se aprueba en la Suprema Corte de Justicia, igual de que es constitucional, la energía eléctrica, en este caso también asegura de esta manera que nuestro país va a poder seguir fortaleciéndose, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad. Creo que esto es una manera de una estrategia que ya venía a venir el compañero presidente, que es de avanzada, ¿no? Eso es lo que yo creo que a mí me queda claro, que sabiendo que era muy probable que fueran en contra de nuestro país, de la patria, literalmente, él buscó la manera de fortalecer lo que él quería lograr de la iniciativa de la energía. Creo que esto es lo que primeramente me queda a mí, que aunque estuvimos tratando de hacer presión en las calles allá afuera, pues no bastaba, ¿no? Para que ellos de verdad pudieran votar a favor pues de la soberanía de nuestro país. Eso sería lo que diría por el momento. Muchas gracias, Dalia. Y creo que has tocado un tema muy importante porque dentro del ejercicio de autocrítica que debemos de realizar como partido y movimiento de lo que aconteció el domingo está precisamente eso, ¿no? O sea, no solamente ver hacia afuera en el entendido que, por supuesto, la oposición se desenmascaró. La oposición por fin se desenmascaró, se juntó este bloque PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, en una forma descarada de atropellar la soberanía nacional, la soberanía energética y sobre todo la demanda del pueblo que se supone ellos representan para defender la industria eléctrica nacional y la industria nacional en general. Hubo un desenmascaramiento de ellos, ¿no? Pero Dalia, hiciste una reflexión muy interesante, ¿no? También hacer la autocrítica. ¿Qué nos faltó? ¿Qué no hicimos? ¿O qué hicimos mal de cara a lo que aconteció el domingo? El que no pudimos hacer que la reforma eléctrica pasara. Eso es importante. Creo que como un partido de izquierda con pensamiento crítico en su militancia debe de pasar de manera estricta por el ejercicio de la autocrítica de lo que hicimos, no hicimos o dejamos de hacer de cara a lo que repito, aconteció el domingo. Uno de ellos fue precisamente estos diputados faltistas que no asistieron al deber de la patria, no solamente al deber de atender una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino al deber de atender a la patria que en ese momento se debatía en el Congreso. Entonces, esto es importante, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vigilar quienes nos van a representar, no solamente a México, sino a los que vamos a mandar en representación de nuestro movimiento. Esta parte también de la concientización que se hizo en las calles no se tradujo, eso hay que decirlo, en que estos diputados traidores se vieran en algún punto, reflexionar en algún punto de su postura en contra de los intereses del pueblo. Creo que hay que hacer una reflexión muy importante, me parece muy oportuno tu comentario y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para construir en lo que continúa de nuestro movimiento el debate que tengamos que tener con la derecha, sobre todo viniendo ya a una reforma electoral, ¿no? Próximamente. Ana,
coméntanos acerca de la reforma eléctrica. El debate fue, quienes lo siguieron, fue muy acalorado, híjole, tuvieron intervenciones muy buenas de parte de este lado, otras no tanto, ¿verdad? Como todo, se pudo ver la pluralidad y se pudo ver el interés que persigue cada representante ahí en esa Cámara. Sin embargo, creo que la gente que nos escucha le interesaría saber un poco más acerca de esta reforma eléctrica. Es decir, ¿qué es lo que se proponía con esta reforma eléctrica? ¿Hacia dónde hubiésemos dirigido, ¿no?, a nuestro país con el hecho de que se hubiese aprobado una reforma constitucional como la que había propuesto el licenciado Andrés Manuel? No pasa. Sabemos que hay una ley de industria eléctrica, sabemos que ya hay una ley minera que ha sido reformada para que los intereses del pueblo sigan siendo cuidados, eso es importante, pero la reforma constitucional, Ana, ¿qué implicaba específicamente? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes y con nuestros escuchas. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, así es. gracias. Pues, pues para tener un poco de panorama, voy a hablar sobre los antecedentes. Entonces, porque la problemática de la industria eléctrica, el proceso de privatización, pues no empezó en el 2013, sino tenemos un parteaguas muy importante que es el cambio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Importante fue que se permitió la privatización en cierto sector de generación de electricidad en diferentes modalidades jurídicas. Una de ellas son los productores independientes de energía y la otra muy sonada últimamente son la figura de autoabastecimiento y también la de cogeneración, porque no solamente existe una ilegalidad en la forma como se llevó a cabo el autoabastecimiento, sino también la cogeneración, que es muy parecido el fraude que realizan estas Iberdrola y otras transnacionales en autoabastecimiento, pero también lo hicieron en cogeneración. Ahora Andrés Manuel se encuentra, yo creo que él pensó que que ya teniendo la institucionalidad con el Estado, teniendo la dirección de CFE, teniendo la dirección de CENER, podríamos avanzar y de hecho lo estamos haciendo. Andrés Manuel tiene, además de que mandó esta propuesta constitucional y que, bueno, no se aprobó, pero sí se aprobó la ley de industria eléctrica y además de que ya se aprobó la ley de litio, también se propusieron una serie de decretos previo hasta donde llegamos aquí, y además están impulsando nuevos proyectos, que esto es muy importante. Parte de la privatización de la industria energética es que se dejaron de hacer proyectos por parte de CFE y entonces que los privados hagan lo que quieran. Entonces CFE la dejaron en la inanición, o sea, CFE, tú no te muevas, tú no vayas a crear nuevos proyectos, o nada más vas a hacer estos proyectitos, pero que los privados hagan los grandes proyectos, que los privados hagan estas grandes. Hay hablando tecnológicamente, porque es necesario que hablemos de tecnologías. Hay una tecnología que se llama tecnología de ciclo combinado, que es un tipo de termoeléctrica. Esta tecnología puede alcanzar una eficiencia del 56% y tiene muchas ventajas. Y una de ellas, además de esta eficiencia, es que utiliza gas y el gas es considerado por algunos países como una energía limpia. Entonces, también es falso este discurso de la energía, porque el carbón contamina 3 veces más que el gas. Entonces, que avance la energía en términos de gas y disminuya en carbón es muy importante, y también que disminuya en combustóleo también es muy importante.
Entonces, en este sentido, para que los privados generaran, sino también lo que hicieron fue que desde CENER, desde la CRE, desde CFE, dejaron de construir proyectos y además dejaron de modernizar plantas, dejaron de invertir lo que estamos viendo en las hidroeléctricas para cambiar turbinas y hacer todavía más eficientes a las hidroeléctricas. Entonces, Hay por ahí el proyecto Andrés Manuel consta no solamente, ¿sí? Sin embargo, nos topamos con algunas cuestiones muy importantes, que fue con esta cascada de amparos. El segundo parteaguas que me gusta también, se crea el mercado eléctrico mayorista, que el mercado eléctrico mayorista se va a mantener aún con la nueva reforma aprobada ya por la Suprema Corte, ya que la declararon no, que es constitucional. El mercado eléctrico mayorista se mantiene. Lo que se va a modificar es que se le va a dar prioridad a las hidroeléctricas, pero que está muy bien, pero tenemos una capacidad instalada que no es tenemos una capacidad limitada. Además, no es que tampoco se puedan construir otras grandes hidroeléctricas porque no hay tanta agua en México. Se están modernizando, se van a mejorar las turbinas, pero existe una capacidad limitada y que también es un hecho muy importante porque recordemos que hubo una gran inundación en Tabasco en el 2008-2009 y ahí el SENACE no estaba regido por el mercado eléctrico mayorista, pero sí estaba dirigido por los directivos funcionarios neoliberales y en ese entonces la problemática fue que los privados estaban generando y no dejaron adecuadamente que las hidroeléctricas generaran y entonces se creó este problema. Entonces, esto sí es importante señalarlo, sí nos vamos a evitar este problema ahora. Y bueno, la Conagua tiene, junto con CFE, van a tener unos criterios técnicos para el desarrollo, para saber cuándo generar y cuándo no, porque también hay que recordar que es estacional. Y bueno, entonces estamos aquí, entonces, pero el mercado eléctrico mayorista se mantiene. Y esto quiere decir que continúa el saqueo desigual porque no es un mercado que sea equilibrado porque están los supuestos precios bajos de las energías intermitentes no son ciertos porque a la hora de la verdad se les paga una ganancia de acuerdo a cómo está diseñado el mercado, a nodos de subasta. Entonces, voy a poner un ejemplo, lo que hacían los neoliberales. Por eso digo que se avanza, pero seguimos limitados en algunas cosas. Lo que hacían los neoliberales, este mercado eléctrico mayorista está por regiones, entonces hay una subastan en estos nodos y bueno, las llamadas energías renovables subastan y dicen, bueno, es que yo tengo los precios muy bajos porque mi costo es el costo de mis recursos primarios, es decir, el sol y el viento, y como no estoy gastando mi precio es muy bajo. Pero la realidad es que no están poniendo los costos de inversión, los altos costos de inversión. Y los neoliberales en ese entonces lo que hacían era obligaban a CFE a apostar en esta subasta y entonces decían, no, pues tú de combustóleo apuesta, ¿no? Y entonces se elevaba el precio del nodo, se elevaba la ganancia de los neoliberales en ese nodo. Entonces es mentira que ellos estén cobrando menos, cobran el precio del nodo del mercado regional, para que me entiendan más o menos. Entonces, eso se va a mantener. La parte del mercado eléctrico mayorista se va a mantener. Lo que pasa es que ahora tenemos un gobierno soberano y entonces van a decir, bueno, en el caso de tu termoeléctrica combustóleo, bueno, ahorita no vas a apostar en este nodo.
pero vamos a seguir regidos por el mercado eléctrico mayorista. Lo que ganamos la batalla es en la parte de la modalidad de autoabastecimiento y en la parte de que vamos a priorizar las hidroeléctricas, pero estamos limitados porque no tenemos tantas hidroeléctricas, no somos Brasil. Y el mercado eléctrico sigue siendo ilegítimo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, a las hidroeléctricas todavía deberíamos beneficiarlas mucho más, porque tecnológicamente las hidroeléctricas nos ayudan a paliar los picos de la demanda de electricidad, porque podemos turbinar si te dicen, no, pues en tanto tiempo, en un corto tiempo podemos turbinar, y entonces nos ayuda en tiempo real a generar electricidad, porque la electricidad no la podemos guardar. Entonces, avanzamos porque afortunadamente ahorita la correlación de fuerzas es relativamente buena, y entonces la Suprema Corte de Justicia, pues ahorita sí definió entonces que es constitucional la ley eléctrica, ¿no? Pero ahorita no se cambió la Constitución. Nos vamos a seguir rigiendo por el mercado eléctrico mayorista, avanzamos, y también, como somos un gobierno soberano, pues avanzamos en diferentes proyectos. Se están pensando más de 13 proyectos nuevas centrales antes de que termine el gobierno. Entonces, esta es una muy buena noticia también. No sé si Sí, muy bien. No, excelente, cortamos Ana. aquí. Fíjate que has dado datos muy interesantes, ¿no? Sobre todo la explicación que das, siento yo que es la que me gustaría rescatar, de Ujú, que prácticamente estaban llevando a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, eso así es es. de vital importancia que no debemos de perder de vista. Quienes nos escuchan y el mexicano, la mexicana promedio pueda preguntarse, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia o me perjudica que CFE desaparezca? Creo que eso es importante que que el partido Movimiento pueda llegar hasta allá, hasta la base, hasta territorio y le explique a la gente que lo que sucedería con la desaparición de CFE es que la energía eléctrica, que es fundamental para la vida del ser humano en pleno siglo XXI, pues estaría en manos de privados cuyo objetivo es única y exclusivamente generar ganancias, que no le interesa saber si el mexicano, la mexicana no tiene, tal vez no le alcanza la quincena para pagar el recibo de luz, la factura de luz, si el mexicano o la mexicana tuvo que desprenderse de elementos vitales dentro de su vida diaria, como a lo mejor recreación, ropa, comida, incluso para poder pagar esa tarifa de eléctrica. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada tiene como único objetivo generar ganancia. La CFE, que es una empresa del Estado, y el Estado ha sido constituido ¿para qué? Para procurar el bienestar de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces, esto es importante que debemos de tenerlo en cuenta. Decirle al mexicano, a la mexicana, mire, estamos proponiendo, ¿sí?, recuperar nuestra empresa del Estado en materia eléctrica para que el día de mañana tú sigas teniendo un subsidio, por ejemplo, que la gente debe de revisarlo. La gente debe revisar que en su recibo de luz está obteniendo un subsidio, ¿no? A cargo del gobierno, una aportación gubernamental que aparece en el recibo de luz y que lo hace el Estado porque está cuidando el bolsillo del ser humano que está recibiendo esa energía eléctrica. La pregunta es, por ejemplo, sin hacer spam de ningún tipo, ¿recibimos algún subsidio cuando nos viene el pago de Telcel, de Telmex, de Usacell? No, porque la iniciativa privada lo que busca es el lucro, busca generar ganancia. El Estado, el gobierno, busca, ¿no? Cuidar el bienestar de la población. Entonces, hiciste un análisis muy interesante de cómo venía destruyéndose desde la imposición de la agenda neoliberal nuestra industria eléctrica, nuestra industria nacional y la soberanía energética de nuestro país. Ahora, también haces algo muy importante, puntualizas algo muy importante. Hemos avanzado, sí, con la ley de industria eléctrica nacional, pero todavía seguimos teniendo los remanentes, ¿no?, de esta agenda neoliberal.
Yo creo que es importante que sepan quienes nos escuchan que estos argumentos de que nuestra reforma o la reforma eléctrica del presidente era una reforma sucia por las implicaciones que vendría después por el desarrollo de energías no renovables. Creo que eso es una gran mentira, lo has descrito muy bien. Por favor, es el gobierno que más está invirtiendo en las hidroeléctricas. Durante muchos años CFE no invirtió ni un solo peso, Si me, como mencionaste. si ¿Sí? me permites explicar poquito Sí, sobre claro, Ana, este tema, adelante. bueno, además del mercado eléctrico mayorista, crearon un mercado, digamos que ya lo llamemos mercado de bonos verdes. Entonces, son bonos como bonos de carbón. Aquí también hicieron subastas, con contratos de 20 a 25 años también. Y aquí, entonces son como unos bonos ficticios, entonces obligan a todos los generadores que generan con emisiones a comprar, a generar supuestamente una parte con energía, con esta energía limpia. Entonces, estos generadores están obligados a comprar estos bonos. Son como estos, es este mercado ficticio. Entonces, estos son los llamados certificados de energías limpias. Y entonces, teóricamente, y también los tuiteros neoliberales lo defienden, ¿no? Estos que los respaldan Iberdrola y están beneficiados por ellos, porque ellos les pagan la pluma para que todos los días estén ahí diciendo mentiras. Dicen que esto fue para incentivar la energía limpia, pero resulta que es mentira. ¿Por qué? Porque Joaquín Caldwell en 2014 hizo un decreto donde decía que estos certificados de energías limpias no eran válidos para quienes hayan generado previamente al 2014, quienes haya construido esta capacidad instalada de generación antes de 2014. Entonces resulta que en los hechos las hidroeléctricas no podían acceder a estos bonos verdes. Entonces, es un súper desfalco. Yo creo que los 500,000 que se han estado manejando al año se quedan cortos. Ajá. Necesitábamos más información porque eso es mucho más el dinero. Y entonces, descaradamente hicieron esto, construyeron esto, este rompecabezas neoliberal institucional, y resulta que es mentira. Entonces, ellos son los que son energías sucias. Otro mito que se está manejando es que no podemos vivir de la energía intermitente. Eh, en estos últimos días he estado estudiando las matrices energéticas, es decir, cómo cada país, qué proporción tiene de estos recursos primarios que utiliza para generar electricidad. Entonces hay muchos mitos. En Dinamarca, que es uno de los países que maneja más intermitencia, resulta que tiene un déficit de importación. Entonces, tú necesitas necesariamente lo que se llama energía de respaldo, no porque sea un concepto jurídico, porque te digo que estos neoliberales en Twitter dicen, es que la energía de respaldo no existe. No, claro que existe porque es un recurso técnico, es una necesidad técnica, que cuando no existe el suficiente sol o el viento es demasiado bajo o demasiado alto, porque también cuando el viento es demasiado alto, las turbinas no pueden utilizarse porque se pueden dañar, perdón, los aerogeneradores, pues tampoco se pueden utilizar. Entonces, necesariamente necesitas una energía de respaldo. En la mayoría de los países, la energía de respaldo es el carbón. Por ejemplo, en Alemania, es que aumentó un montón de porcentaje en eólicas y en fotovoltaicas. Sí, pero sigue utilizando el carbón. Alemania utiliza 28.89, o sea, casi 29% de carbón en su matriz energética. Y México utiliza el 2.83%. O sea, y quieren decir que la política mexicana es una política sucia. Por supuesto que no, porque además el gas natural es mucho más limpio que el carbón. Por eso se ha discutido en las cumbres de cambio climático si el gas es o no un energético de transición, y muchos países lo están utilizando como un energético de transición, incluido Reino Unido. Italia también lo utiliza. Entonces, Alemania, vemos la hipocresía de Alemania. Claro.
que está utilizando el 29% de carbón, porque la prioridad de Alemania era quitar la energía nuclear, no era bajar las emisiones, era una cuestión más política. Entonces, se le caen las falsedades a la oposición. La ley propuesta por el presidente no era una ley sucia, por el contrario, quería fortalecer la soberanía energética y además, pues somos un país soberano y en ese sentido, pues tenemos una canasta diversa de recursos. Yo creo que esa es la política nacional correcta, que tenemos una canasta diversificada de recursos primarios para la producción de generación eléctrica. En este Fíjate sentido, sí, nada más doy el dato de que tenemos el 10% de energía, 10.25 de hidroeléctrica en el 2021. Y de gas natural, 55%. O sea, estoy hablando de los totales, no estoy diciendo si es sí. privado o es de CFE. Y sin embargo, pues hemos estado de los datos de CFE Energía, pues CFE genera más energía, un porcentaje mayor de energía limpia que los mismos privados. De Sí, energía, digamos, no fósil. sí, No fósil. creo que queda claro que esta narrativa, este argumento de la oposición de que el gobierno del licenciado Andrés Manuel busca, pues vaya a generar energía eléctrica a partir de energías no renovables, de energías sucias, pues es una completa falacia, es una total mentira. No se nos olvide que el gobierno de Andrés Manuel está apostando por la energía solar. Tan es así que está invirtiendo cerca de 10,000 millones de pesos en la construcción de lo que sería la octava planta solar más importante y más grande del mundo. O sea, sería incluso la más grande de América Latina. Yo creo que eso queda demostrado. El argumento es una mentira completa, completa. Es una mentira completa. Detrás de todo, la oposición lo que persigue pues es salvaguardar los intereses de los privados y sobre todo los intereses de los extranjeros. Dalia, y para ir cerrando este ejercicio, yo creo que Morena, o sea, nuestro movimiento de regeneración nacional se propuso eso precisamente, regenerar la vida pública de nuestra nación, regenerar, que implica que podamos solucionar algo que está dañado, ¿no? Regenerar es prácticamente componer lo que se dañó por alguna circunstancia. Queda claro que el país había estado secuestrado por un modelo neoliberal que buscaba únicamente el saqueo de nuestros recursos naturales, que buscaba cada vez más acabar con los derechos y el bienestar de la población. Y el licenciado Andrés Manuel, junto con millones de mexicanas y mexicanos, nos propusimos acabar con ese sistema y regenerar la vida pública de nuestro país. Yo te preguntaría, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer, Dalia, desde el ejercicio autocrítico que hiciste mención, también de la reflexión, del análisis? ¿Qué debemos de hacer para apoyar al presidente que he estado al pie del cañón todos los días? Inclusive lo vas a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes y los sábados y domingos visitando territorio en el país. ¿Cómo acompañamos al presidente en esta lucha por regenerar a México, ¿no? Eso sería importante que se lo dijéramos a nuestra militancia, a quienes integran los círculos de estudio, a las círculas de estudio, porque tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento. Pero ¿qué mensaje le dirías a este público que nos está escuchando para que podamos apoyar al presidente en esta lucha por recuperar la soberanía de nuestro país y regenerar la vida de la nación? Pues obviamente que hay que seguirnos informando. Nos da muchísima información todos los días en la mañanera el compañero presidente. Creo que es ahí donde podemos estar combatiendo muchísima información al estar nosotros pues teniendo esta pues información literalmente nuevamente
para que nosotros podamos replicarlo en todos los lados donde podamos, ¿no? Donde estemos los círculos, las círculas, pasando la información para que más compañeros, compañeras les llegue, para que combatamos toda esta, las mentiras, ¿no? Mediáticas que van desde todos los medios, ¿no? Fácticos, que están pues a favor de la derecha, obviamente, que nos podamos dar cuenta, ¿no? Cuando nos están mintiendo descaradamente, ¿no? De manera crítica, que estemos pendientes, ¿no? Comparando la información, en este caso con las mañaneras, con lo que dice el presidente y lo que dicen los medios al servicio, ¿no? De los oligarcas, de la élite. Creo que eso es lo que necesitamos estar pendiente, ir a territorio, a brindar información con el mismo periódico que tenemos, ¿no? De Regeneración en este caso. Creo que es por ahí donde tenemos que estar y obviamente en las movilizaciones, estar en todos los lugares donde podamos, ¿no? Saliendo a las calles, a despertar conciencias, pero hacer presión de esta manera, ¿no? No dejar que simplemente los que están en las cámaras sean los que tomen nuestras decisiones, ¿no? Y obviamente necesitamos elegir a personas idóneas que vayan a estar, pues, del lado del pueblo, ¿no? Del lado de nuestro país, de la soberanía, porque si no, vamos a seguir teniendo este tipo de problemáticas al interior de nuestro movimiento y de nuestro partido, porque se van a estar, desgraciadamente, metiendo compañeros, o personas que no tienen el mismo pensamiento, ¿no? Del proyecto, y que solamente, pues, es por oportunistas, literalmente, y que esperemos que seamos capaces de darnos cuenta desde este momento, que las personas que estuvieron, en contra no vayan a después quererse meter a decir que ya son, de nuestro movimiento, que ya son, personas dignas y que van a ir por nuestro mismo de camino, cuando lo sabemos que no es cierto, ni los mismos o algunos que están en nuestro partido no lo hicieron, ¿no? Creo que es ahí donde debemos de estar súper pendientes de que no entren todas, los compañeros que no vayan con el proyecto. Ya vimos, que tuvimos a una Lili Telles, que pues nada más, fue por el espacio, y que al final se voltea, ¿no? Y nos van quitando, compañeros, compañeras, que podrían estar de este lado, combatiendo, ¿no? Y si no pudimos, contrarrestar cuando se hizo la votación en ciertos lugares donde no hubo la suficiente para que llegaran compañeros de diputados, senadores, es ahí esos compañeros que nos están faltando, desgraciadamente, para que nosotros hubiéramos podido pasar las reformas, las leyes inmediatamente, ¿no? Sin necesidad de estar, con otros compañeros lidiando, ¿no? Y que después llegan como cabilderos algunos, a comprar a personas, ¿no? A otros, diputados, diputadas, que pues obviamente van por esta cuestión de ver por las empresas extranjeras, ¿no? No por el bien del pueblo. Y todavía se burlan de los compañeros de nosotros, los que estábamos en la calle, ¿no? Diciendo que no iban a pasar la reforma, ¿no? Y ese es un acto de burla al pueblo, pero sí en demasía, ¿no? Una grotesco, ¿no? Que no es posible que tengan este tipo de acciones estos, que se dicen representantes del pueblo, ¿no? Cuando ni siquiera están de verdad viendo lo que les están demandando, los estamos demandando nosotros en las calles, ¿no? Sino son representantes, pues, de las cúpulas, ¿no? De la oligarquía, que se deben a ellos, pero no al pueblo, de quien llegó por nosotros, ¿no? Para estar ahí como parte de nuestra representación. Creo que eso es lo que debemos de seguir en las calles, movilizándonos, informándonos, compartiendo toda la información posible por todos lados, para que contrarrestemos toda esta manipulación mediática que normalmente viene, pues, de la derecha, que tiene todos los medios a su favor. Radio, televisión, periódicos, todo, ¿no? Entonces, a informarnos en las mañaneras, por lo menos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Dalia, ¿no? Tenemos en contra, pues, prácticamente muchas cosas. La derecha controla los medios de comunicación. Eso es importantísimo que lo digamos aquí en esta mesa de análisis, porque la gente tiene que saber a qué nos estamos enfrentando. Dalia, Ana, hemos llegado al final de esta sesión. Se nos acabó el tiempo destinado para la actividad. Yo quisiera pedirles que en un minuto, muy brevemente, pues hagan su conclusión y nos podamos despedir. ¿Les parece? Ana, tienes un minuto para
para tu conclusión, 2 minutos. Ok. Todas estas cuestiones, ¿cómo se traducen? Bueno, desde mi perspectiva se traduce que Andrés Manuel, o sea, ¿cómo entendemos la soberanía, ¿no? Nos enfrentamos a grandes intereses, por eso la campaña mediática, no solamente de transnacionales como Iberdrola, también transnacionales de Estados Unidos, de Italia, pues principalmente también de España. También nos enfrentamos a una oligarquía local por esta alianza perversa que realizaron en la figura de autoabastecimiento, por ejemplo, a los dueños de los Oxxos, y está implicado en estas figuras de autoabastecimiento Home Depot, General Motors, Nestlé, Sabritas, son a estos grandes empresarios que finalmente no quieren pagar impuestos, quieren Se fue el audio de la compañera Ana. 1 minuto, 2 minutos para el cierre, Dalia, igual. tener precios de más. Todo eso, ese dinero, ¿sí me escuchan? Perdón, creo que tengo mala señal. Ese dinero se traduce en beneficio o no beneficio para proyectos sociales. Así sencillamente. Por eso nos interesa. Y por eso la renuencia de estos grandes intereses. Por eso seguramente si existiera justicia en este país, seguramente vamos a encontrar que esos diputados que votaron en contra, Ana, a lo mejor también es increíble. Ah, ya para empezar el minuto, ok. sí, se nos Cierro. acaba el tiempo, Ana. Sí, Disculpa. sale. Ajá, sí. Muchas gracias. Dalia, igual el cierre, muy rápido. Bueno, pues no creer las mentiras fácticas de los neoliberales que han mermado a las empresas estatales, ¿no? Que han hecho de esta manera que se vieran que no sirven, que no son funcionales cuando ellos mismos ocasionaron pues esta carencia, ¿no? En todos los sentidos, no nada más en la cuestión de lo que es lo petrolero, la energía, en todo, en la salud, en la educación, en todo lo que hicieron reducir con tal de que ellos pudieran ver de alguna manera ganancias por medio de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me enfocaría diciendo que se pueden, con un gobierno que realmente está a favor del pueblo, mejorar las condiciones de las empresas estatales que obviamente van a servir, como decía la compañera Ana, para lo que son programas sociales, ¿no? Que son lo que nos está beneficiando educativamente, en la salud, todo, para que obviamente llega al pueblo, ¿no? Literalmente. Entonces, eso es lo que terminaré diciendo. Muchas gracias. No, de verdad, totalmente de acuerdo, Dalia, Ana, muchísimas gracias por sus comentarios. Agradecerles también a quienes nos siguieron en las páginas de Facebook, de redes sociales en general, de la Red Nacional de Círculos de Estudio por su acompañamiento. Creo que concluimos con eso. Se desenmascarado nuestros enemigos, los enemigos del pueblo, no solamente de nosotros, del pueblo en general. Tuvieron, hay que decirlo, una capacidad de unidad que eso también es importante señalar. Se unieron completamente y creo que eso también nos lleva a la reflexión de que de este lado también tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidas, todas y todos, con nuestro presidente, con nuestro partido, con nuestro movimiento, allá en la calle, como se comentó, en territorio, informando, combatiendo la desinformación, para que demostremos nuestra capacidad organizativa, nuestra capacidad política para hacerle frente a la derecha. El presidente lo dijo el lunes en la mañanera, esto no acaba aquí, esto apenas comienza. La lucha por México está vigente. Agradecerles, Dalia, Ana, de verdad, de corazón su participación y también a quienes nos escucharon en las páginas de redes sociales de la Red Nacional de Círculos de Estudios. Un placer, Felipe Sánchez, enlace del Instituto Nacional de Formación Política en Tabasco. Un abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Un abrazo, hasta luego. Gracias.